Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. El día de hoy vamos a conversar, va a haber varias facetas, porque estoy hablando el día de hoy con una psicóloga, diseñadora gráfica, y sin embargo lo que nos trae el día de hoy es su historia de vida y cómo ello se ha ligado y se ha conectado de una manera muy orgánica a lo que desempeña el día de hoy en la psicología. Es una defensora total del maltrato contra la mujer y de hecho nuestra conexión vino porque mutuamente decidimos ayudar y apoyar y aportar nuestro granito de arena en una fundación que actualmente se encuentra en diferentes partes del mundo. Hoy quiero darle la bienvenida como persona, como ser humano, como psicóloga y como la persona que apoya en la fundación y lleva un liderazgo bastante significativo a Laura Gómez. Bienvenida. Hola, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder compartir contigo en este espacio. Sí, para mí es un gusto traer personas que, bueno, te pueden aportar como especialista, pero sin embargo, la historia de vida que tienen es una clara prueba de que las cosas te encuentran en el camino, ¿no? A veces no de la manera que esperas, pero al final te da el resultado que era necesario para aportar, para apoyar, para ahorita el valor que tú le agregas a la mayoría de las mujeres, pues es digno de resaltar y por esa razón quería traerte al podcast. Ay, muchas gracias. Pues de hecho, bueno, yo soy parte de la Fundación Ana Bella y en algún momento a mí me tocó estar del lado de la que necesitaba ayuda y de la paciente. Y lamentablemente, pues no recibí los abordajes adecuados, tanto a nivel social como a nivel profesional. Y fue por lo que yo pues empecé, hay muchas partes de mi proceso, yo soy superviviente de dos relaciones de maltrato. La primera hubo abuso psicológico, físico, sexual, económico, y ese maltrato que pues sí es fácil de identificar. Y la segunda, y de ese yo tuve que salir solita, pero no recibí el abordaje adecuado. Entonces terminé cayendo en una segunda relación de maltrato. Esa segunda relación de maltrato fue abuso psicológico, lo que se le conoce como gaslighting, ese abuso invisible donde no había golpes, no había insultos y sin embargo jugaba con mi mente de una forma increíble. Llegó un momento donde yo no sabía cuáles eran las ideas mías y cuáles eran de él. Me había hecho sentir miedo de todo, dudar de mí, de mis conocimientos, de la gente que quería, de lo que yo quería, de lo que era, de lo que me gustaba. O sea, era una locura cómo jugó con mi mente, al grado de que yo llegué a un momento a pensar que estaba volviendo loca. Entonces fue a partir de ahí cuando fue gracias, realmente gracias a la red de apoyo de la Fundación Ana Bella que yo logré dejar esa segunda relación. Porque como yo estaba preparada o sea, yo ya había identificado el primer maltrato, que era el maltrato físico, para esa segunda relación donde no había golpes ni insultos ni nada, sino más bien todo era pues manipulación, chantajes y cosas así muy locas que son capaces de hacer este tipo de personalidades, pues no estaba preparada para algo así. Entonces, cuando yo termino de ahí, no recibí tampoco el abordaje adecuado psicológico. Yo terminé con lo que se llama trastorno disociativo, que fue muy curioso porque yo me di cuenta que algo pasaba porque me iban a asaltar, o sea, eso es una locura, lo que sabes, me iban a asaltar. Y yo cuando pues voy, otra vez voy, me subí al puente, era ya de noche, yo estaba oscuro y yo iba solita. Y entonces esta persona pues se le hizo como fácil, supongo, vio la oportunidad y me agarró del brazo y me dijo, tu celular y tu cartera. Y me le quedo viendo así, no, como si nada, le digo no. Y me dice que tu celular y tu cartera. Y yo, no, y así yo bien tranquila. Y yo creo que él así me dijo, así, está bien, sin hacer así una grosería, ¿no? Y me dejó ir. Y yo ya bajando el puente digo, creo que en este momento debería de correr. Y entonces ya corro hacia el transporte público, llego a mi casa y no encontraba el miedo. O sea, yo no sentía miedo. Y dije, un momento, creo que esto no es normal. En ese momento yo estaba en la relación de maltrato, la segunda relación de maltrato.
Y entonces, cuando yo dejo a esta persona después de, o sea, fue muy difícil, muy, muy difícil. El enojo fue una de mis emociones que completamente la perdí. O sea, porque en ambas relaciones, tanto en la primera donde sí el abuso era más evidente y en la segunda, el enojo es una emoción tabú. O sea, no te puedes enojar porque si tú te enojas, el maltratador se enoja más y te va peor. Y en el Y caso del hablando, miedo, el miedo, ¿perdón? no, disculpa, sí, hablando de eso, porque quisiera que las personas el día de hoy primero conocieran la realidad del gaslighting, que de verdad que cuando yo me tocó ver los videos y ver de qué se trataba, yo decía, esto es mucho más común de la que las mujeres piensan y no le tenemos definición, es decir, simplemente pasa y no identificamos que es un tipo de violencia. Y la Así es. otra parte es cómo el enojo, a pesar de ser lo que es, que la gente lo ve como algo negativo, es lo que te puede llevar a salir de ese tipo de relaciones. Entonces me gustaría llevar estos 45 minutos como para guiar a las personas, primero a definir qué es el gaslighting, de qué se trata. Entiendo que hay diferentes versiones, hay diferentes áreas que te puede afectar, hay diferentes frentes donde la persona te puede atacar a través de este tipo de violencia. Y también entiendo que quisiera que se llevaran algunas herramientas, como identificarlo, y una de ellas es el enojo. Antes de ello, te gustaría comentarles qué quieres tú que la gente sepa de Laura. ¿Quién es Laura como ser humano? ¿Quién es Laura Gómez? Soy una superviviente, pero aunque lo que me pasó no me define, soy muchísimo más. Actualmente soy demasiadas cosas y no es gracias a lo que me pasó, sino es a pesar de lo que me pasó, porque es algo que tenemos las supervivientes, que yo digo, lo relaciono como que somos mariposas, así como que somos como orugas cuando estamos en la relación de maltrato, arrastrándonos por el suelo, frágiles, eh, o sea, sintiéndonos nada, ¿no? Y ya una vez que resurgimos, porque es doloroso transformarse, Mm, pero puedes tener tus alas, volar y hacer, yo realmente yo me doy cuenta, me comparo a la versión de mí que soy ahora, porque pues bueno, soy psicóloga y soy diseñadora gráfica, pero también soy ilustradora, también soy pintora, soy escritora, estoy por publicar un libro, soy creadora de contenido, soy artista visual. Entonces, o sea, hago un montón de cosas y realmente soy cantante también. Entonces, ya cuando me doy cuenta, digo, yo cuando empecé la primera o incluso cuando terminé la segunda relación, jamás me hubiera imaginado que yo podría llegar a ser todo lo que soy ahora. Y yo lo veo con mis amigas supervivientes, que a partir de la fundación pues he conocido mm. varias, que es increíble, o sea, te vas para arriba, es como si volvieras a nacer y ahora con una versión más poderosa de ti. Entonces, soy superviviente, no es todo lo que soy, pero sí soy una mujer fuerte y siempre estoy tratando pues de aprender, de saber más. Y yo creo que algo de lo que me encanta es poder estar del lado de la que ahora puede ayudar y no de la que necesita ayuda, porque pues pude transformar mi dolor en resiliencia y en experiencia, como pues a mí me hubiera gustado en algún momento que me ayudaran. En la segunda relación sí fue esencial tener el grupo de apoyo para poder salir. Entonces eso es pues soy parte de una red enorme de supervivientes, donde tú también ya estás aquí apoyando. Así es. Es algo súper, súper bonito. Pero al final de cuentas no soy la única, somos muchas. ¿Y cómo te reconociste? ¿Cómo llegó el momento que dijiste, yo soy capaz de hacer todo esto? Cuando ahorita recién antes de empezar, vi un video que subiste en Instagram, si mal no recuerdo, donde pasabas como que todas tus etapas de cuando estabas dentro de la relación, cómo lucías, cómo mirabas, cómo te sentabas, o sea, la apariencia cambia totalmente, lo que reflejas cambia totalmente. Yo que ahora vi el antes y ahora conozco el después. Entonces, ¿cómo rompiste ese momento? ¿Cómo decir, es doloroso, lo sé? De hecho, uno de mis logos dentro de los podcasts y todas las cosas que publico es precisamente mi nombre con una oruga y una mariposa. Es metamorfosis, es precisamente Ujú. esa Ay, transformación qué bonito. que duele un mundo, que duele mucho porque hay mucha incertidumbre a dónde vas, pero es una necesidad tremenda de dejar Ujú. lo que ya tienes.
o ciertas cosas de las que ya has vivido, transformarlas, pues quizás no cambiarlas, pero sí transformarlas. Entonces, ¿cómo fue ese Así proceso? es. ¿Cómo lograste ver, es mi momento y ahora está resurgiendo otra persona? Porque has logrado muchísimas cosas en cuanto aproximadamente 10 años. Sí, más o menos. Pues no es fácil, de hecho, pues en las relaciones de maltrato hay factores orgánicos también involucrados, hay una adicción ahí en la dependencia emocional que realmente tú piensas, lo Mm, confundes con amor. Y pues hay un condicionamiento por parte del maltratador, nunca se presentan como maltratadores y tampoco no son malos todo el tiempo. O sea, las personas que piensen que digan, ay, pero pues es que ¿por qué siguen ahí? ¿Cómo no se dan cuenta? O sea, ellos mm, jamás se presentan como lo que van a hacer y aparte no te están maltratando todo el tiempo, por eso se genera un condicionamiento. Tratan bien, luego te tratan mal, luego te tratan bien, luego te tratan mal y luego te tratan bien dos veces y mal una vez o mal dos veces, o sea, ni mm, siquiera hay que esperar, ¿no? Entonces, todas las mujeres pues tenemos un punto de quiebre. Yo en mi caso con el primer maltratador, pues fue mi punto de quiebre, fue una amenaza de muerte con arma, me puso un machete aquí en el cuello y me amenazó con que iba a matar, quería que le confesara que me gustaba un amigo, cosa que pues ni al caso. Él se ponía celoso de todo el mundo. Entonces me dijo que pero ese fue mi tercero, con él tuve tres puntos de quiebre. El primero fue la muerte de mi perrita por su culpa, porque también los animales pues son sus víctimas de ellos, mm. porque odian todo lo que tú quieres. Entonces mi perrita murió por su culpa, ese fue mi primer punto de quiebre. El segundo fue que trató de engañarme con mi propia hermana. Afortunadamente Oh, mi hermana pues obviamente no aceptó y él le agarró mucho odio ahí, pero ahí fue mi segundo punto de quiebre. Y el tercero fue esa amenaza de muerte con arma. O sea, ya cuando mm, me amenazó de muerte con el arma, que me dijo que si yo le confesaba que me gustaba mi amigo, pues nada mm. más me mataba a mí. Y si no le Wow. confesaba, iba a matar primero a mi familia y iba a hacer que yo los viera y después me iba a matar a mí. Entonces eso fue tan traumático que realmente no recuerdo yo qué fue lo que pasó. Mm, O sea, porque pues lo borré de mi memoria, o sea, pero no me mató, aquí estoy. Entonces, sí. algo hice, quién sabe, pero el chiste es que yo en ese momento, en ese mismo día, en esa misma semana, yo decidí huir y salí huyendo. Entonces, a partir de ahí, pues fue como yo empecé a buscar en internet porque trataba de darle una explicación a lo que estaba viviendo y pues di con algunas páginas, algunos blogs, encontré un libro que se llama El amor no tiene por qué doler, que es una maravilla, es de un psicólogo mexicano, Ernesto Lamoglia, y ahí fue como identifiqué que era una mujer maltratada. A pesar de que yo vivía maltrato físico incluso, yo no me identificaba como una mujer maltratada, porque él decía que pues a las mujeres maltratadas las mandaban al hospital o las mataban y no sé qué, y que lo que él a mí me hacía, pues bueno, lo hacía con una grosería, ¿no? Así, Juega con pero tu cositas. merecimiento, ¿no? Es una cosa de que te convence de que mereces lo que te está sucediendo y es parte de la manifestación de amor, supongo. Sí, que solamente así entendía, era lo que él me solía decir. Entonces ese fue mi punto de quiebre, terminé con él, salí huyendo, hice contacto cero, me llevé algunas cosas, después algunos amigos me ayudaron a regresar por otras, pero un año después, lamentablemente, terminé en otra segunda relación de maltrato porque pues no tuve, insisto, no tuve el abordaje psicológico adecuado. La psicóloga no supo identificar, para empezar, no supo identificar que yo tenía trauma, o sea, yo estaba traumatizada porque después de una relación de maltrato terminas con trauma, o sea, ya hay que trabajarlo, hay que trabajar lo inmediato y ella nada más se fue como que al pasado, pero a remover cosas que ni al caso y entonces no me apoyó de forma adecuada. Y cuando yo conocí a esta segunda persona que ahora pues que lo evalúo y que ya sé más de todo esto ya de forma profesional, yo creo que este segundo sí tiene un trastorno de la personalidad narcisista, o sea, o psicópata narcisista, es que es una locura todo lo que él hizo conmigo, con mi cabeza, o sea, fue increíble. Entonces, cuando yo lo empecé a conocer, yo recuerdo que le decía yo a la psicóloga que se me hacía raro, que es que porque yo de repente lo veía en todos lados, o sea, en todos lados estaba, o sea, casualmente, por todos lados me lo encontraba, a pesar de que yo nunca lo había visto en mi vida. Pero una vez que él me ubicó, casualmente siempre estaba en todos lados, estaba exageradamente interesado, no sé, algo Mm, no me convencía. Y entonces yo le dije a la psicóloga que
Le dije, bueno, pero ahora creo que yo ya estoy lista para que si las cosas no funcionan, pues yo poder salir de ahí. Y yo así de, ay, ahora que me recuerdo, digo, ay, Laura, qué ingenua eres. Pero bueno, entonces y la psicóloga me dijo, dice, pero es que te estás predisponiendo a que va a salir mal. O sea, imagínate, ¿cómo le puedes decir eso a una víctima de maltrato, a una superviviente de maltrato? Eso es súper negligente, porque si no has trabajado la dependencia emocional y vas y le dices a una víctima de maltrato que está a punto de involucrarse en una segunda relación cuando es obvio que no ha sanado las razones por las que pues, cayó en la primera, pues la estás lanzando pues al abismo, ¿no? Y pues ya, y Laura, pues, o sea, si la psicóloga me dijo que pues no me predispusiera, pues ahí voy y me tiro de cabeza a esa segunda relación de maltrato, donde por poco no la libro. El gaslighting es ahorita me comentabas, porque eso fue lo que yo viví en la segunda relación. Ujú, Es un tipo de relación, es un tipo de maltrato psicológico. Yo lo separo al maltrato psicológico normal, porque el maltrato psicológico, pues es de que te insultan, te, te, te amenazan, o les pegan a las paredes, o te dicen ujú. que te van a lastimar, o cosas así, pero son cosas muy obvias, muy, muy obvias. O Ok. sea, es una violencia que se nota. El gaslighting no. El gaslighting viene, de hecho, el término viene a partir de una película de los 40, muy Ujú, buena, muy, muy buena, en blanco y negro, está por ahí gratis en YouTube. Y en esa película, pues él trata de un hombre que es pues un ladrón de joyas. Entonces se casa con una mujer, pues de buena familia, muy rica y así, porque en la casa donde ellos viven, él había dejado pues un parte de su botín. Entonces, para poder acceder a la parte de su botín que él había dejado ahí, pues intenta volver loca a la esposa, o sea, hace creer que ella está loca, escondiéndole cosas, diciéndole cosas que no pasaron, o escondiéndole cosas y luego preguntándole por ellas. O sea, es el gaslighting así puro, porque es lo que hacen, o sea, alteran tu percepción de la realidad. ¿Y cómo lo hacen? ok. Pues inventando cosas que no pasaron, aunque, o sea, aunque sea obvio que no pasaron, o negando cosas que sí pasaron, aunque tú Mm. tengas las pruebas. O sea, pero son tan buenos para mentir, que te hacen dudar. O sea, yo recuerdo uno de los momentos que más suelo hablar es el asunto de las líneas, de las grietas en el Sí, suelo, yo cuando escuché que la es que esto historia se no me sube. sabía que eras tú. Y entonces te comento, mira, el que más me sorprendió fue el de la muchacha que cuando terminó la relación tuvo que ir a tocar el piso para darse cuenta que ella no estaba mintiendo. Y me dice, era yo, esa fui yo y yo. Sí, sí, pues es que esa soy yo, es que es una locura. O sea, yo la versión de Laura que soy ahora, pues no, o sea, le hubiera mandado a la goma y yo me hubiera ido a tocar el piso y decirle así de estás loco, mira aquí. Pero en esa ocasión, pues no. Entonces, bueno, tú ahora sí que tú conoces la historia, pero pues lo cuento así rapidísimo Sí, para claro. pues, quien no lo ha escuchado, que entre muchas, y esto solamente es una muestra de lo mucho, mucho, mucho que él me hizo. Entonces, pero era de que íbamos pasando por una plaza comercial, nosotros trabajábamos atrás de esa plaza comercial, y toda la plaza comercial, todas las flechas del estacionamiento, yo me di cuenta que estaban cuarteadas, que habían cuarteado el piso. O sea, no solo era la pintura, era el piso, y a mí me llamó mucho la atención y dije, pues, ¿por qué una plaza comercial tan grande y pues que obviamente dinero no les falta? ¿Por qué usarían una pintura pues que fuera tan corrosiva para el piso? Y recuerdo que yo le dije, qué raro, le digo, por qué usarían una pintura que se comiera el piso? Y él me dijo, ay, no, Laura, estás exagerando, estás viendo mal. Dice, es la pintura, ¿cómo crees que van a comprar una pintura que se coma el piso? Y yo me quedé así de, pero es que yo lo estaba viendo, o sea, yo estaba viendo que el piso estaba roto, pero lo mencioné como dos veces, pero él me quedó, porque obviamente ya él me había hecho dudar de muchísimas cosas Mm, que yo había visto y que él me las cambiaba o luego hacía cosas para que pareciera que de verdad yo estaba alucinando, o sea, cosas así muy raras. Entonces esa ocasión pues pues ni siquiera se me ocurrió ir a tocar las líneas, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que después pasamos con un amigo que era más amigo de él que mío en ese entonces, y yo pues dije, bueno, a ver si teniendo a otra persona, pues mm, voy a recibir, voy a pensar que, bueno, van a validarme, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿verdad que esa pintura
se comió el piso, le digo yo, está cuarteado el piso. Y él se le queda viendo y dice, ay, sí es lo que dice, le dice, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que una plaza tan grande va a usar una pintura que se coma el piso? Y el amigo, pues a final de cuentas era su amigo y como él tenía una presencia, porque es lo que tienen este tipo de personas, tiene una presencia y una capacidad de manipulación que es difícil que los puedan contradecir. Entonces el amigo dijo, ay, no, sí, Laurita, estás viendo mal. O sea, dice, estás viendo mal. Dice, Mm, sí, la pintura es la que está cuarteada, ¿no? Entonces ya cuando yo pues lo dejé, yo pasé por esa plaza comercial y me quedé con la idea de, porque cuando que de hecho, esa plaza comercial fue parte de los lugares a donde yo no podía acceder por el trastorno postraumático que desarrollé por los malos abordajes que tuve. O sea, mm. porque el trastorno disociativo se pasó a un trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, trastorno generalizado, o sea, fue una locura. Entonces, yo no podía acercarme, entonces hasta me ponía a temblar y cada que pasaba por ahí, porque él en esa plaza me hizo muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, ¿sabes? Tomé videos de las líneas, de las grietas, y me acerqué a tocar las grietas y dije, es que no estoy loca, aquí está el piso cuarteado y tan es así que en medio de las grietas hay pasto. O sea, había Oh, crecido pasto. mm. Y digo, pues no, obviamente no. Entonces, pero era una locura, o sea, ese fue, por ejemplo, una de las cosas que más me preocupó, bueno, más parecen increíbles. Sí. Situaciones similares como que yo estaba hablando de algo y entonces él nada más de la nada me decía, es que estás mintiendo. Y yo no, pues no tendría por qué mentirte en esto. Sí, es que estás parpadeando demasiado, es que te está temblando la voz, es que no sé qué, y entonces pues en eso, pues es normal, o sea, es como que dice, no volteas para tal lado, pues vas a terminar volteando. Entonces Ya. cuando él me empezaba a decir eso, pues sí, yo empezaba a parpadear más, empezaba a dudar en lo que estaba diciendo, o sea, él me alteraba completamente, o después era de coquetear mucho con otras mujeres. Le pedía el teléfono hasta a la señora del aseo, o sea, todo mundo, todas las mujeres que él conocía, les pedía el teléfono. Llegué a ver cómo se sentaba alguna en las piernas, cómo le daba de comer a una en la boca, pero cuando yo lo enfrentaba me decía que yo había visto mal, que no era cierto. Y lo negaba, pero de una forma pero tan evidente que realmente llegó un momento donde yo sí llegué a decir, digo, pues estaré yo loca, o sea, sí de verdad estar exagerando. Y toda la relación con él fue así, o sea, todo el tiempo jugó con mi mente de una forma increíble. Y Desde el principio desde fue el así. principio, desde el principio, pero siempre esa idea de ser maravilloso, de quererme mucho, de valorarme mucho, de resolver mis problemas. Él era mucho de resolver mis problemas, según porque trabajamos en la misma empresa, entonces él era el siguiente proceso a mí. Entonces había Mm, muchas cosas que él decía que me había resuelto, aunque muchas no era cierto. O sea, más bien era de casi, casi, y de hecho él sí me lo decía, me debes lo que eres. Y yo llegó un mm. momento en que de verdad se lo creí. Y pues el asunto del enojo, pues sí era muy obvio que yo no me podía enojar porque si yo me enojaba, pues él se enojaba y me iba peor. Entonces muchísimas veces Mm, en que yo me quería enojar, lo único que salía era tristeza, aunque en realidad estaba enojada. Entonces esto en las supervivientes es muy común, que el enojo se reprima y que lo único que salga sea una tristeza, pero es una mm. tristeza que no es normal, que está enmascarando el enojo. Entonces yo ahora cuando me toca apoyar supervivientes es lo que les digo, abraza tu enojo, abraza tu enojo porque el enojo es el único sentimiento, la única emoción, bueno, para empezar es una emoción básica, es la única emoción que te va a ayudar a poner límites. O sea, no hay Ok. ninguna otra emoción que te va a ayudar a poner límites. Entonces, una vez que tú encuentras el enojo, por ejemplo, cuando tú dejas al maltratador, cuando yo lo dejé a este segundo, tuve un síndrome de abstinencia, pero horrible, así de sentía que me morías si no lo veía. O sea, es increíble. Ah, Así yo como una digo, yo me adicción. imagino que es una adicción, o sea, así lo tuve yo de temblaba, taquicardias, pesadillas, sudoraciones, y yo, Mm, lo que fue, nosotros en la fundación recomendamos un ejercicio que es la lista de los horrores, así de recordar en una lista todo lo malo que te hizo para encontrar el enojo, porque el ok. enojo es lo que te va a ayudar a no regresar, A no porque el regresar. enojo, Ok. el enojo viene de nuestro sentimiento de injusticia. Entonces, cuando logramos encontrar el enojo, es cuando por fin aceptamos que no merecíamos lo que pasaba, no merecíamos todo ese daño. Entonces, yo siempre es de, abraza tu enojo, vamos a buscar tu enojo, o sea, que sea un enojo
Un reflexivo. enojo proactivo, un enojo reflexivo y un enojo proactivo. O sea, no de que, ay, porque estoy Exacto, no, enojada, voy a ir a... a tirar platos y a romper vasos. No, Sí, no, y no, ahí no dime. estamos No, a hablando de veces ese. sí. A veces sí, de hecho sí, o sea, sí, en tu caso, o sea, por ejemplo, hay uno de los ejercicios que yo les recomiendo de golpear una almohada, por ejemplo, en la cama, y Ujú, sí, o sea, y ahí sacas todo tu mm, enojo, o sea, reprimirlo no, pero el enojo que no sería útil, pues es, por ejemplo, ir a reclamarle de, oye, ¿por qué me hiciste esto? Y porque al final de ok. cuentas, estar frente a él, o sea, demostrarle a él las emociones y todo, pues le das oportunidad de que te vuelva a Mm, enganchar y de que te sí. vuelva a controlar a partir de tus emociones, porque al final lo que hacen los maltratadores es nos controlan a partir de nuestras emociones. Entonces, pues el enojo es que tú lo encuentres, que lo canalices, que no le tengas miedo y que pues lo aprendas a gestionar. Y por ejemplo, lo que es en el Mm, enojo y el miedo nos hacen creer que son emociones negativas y que ujú, no, es que no tengas miedo y el enojo no, es que quien se enoja pierde y que te hace daño y que no sé qué. Y por ejemplo, en el caso del miedo, hace poco que estaba atendiendo a una paciente, es lo que yo le digo, mira, el miedo no es malo, es tu instinto de supervivencia. Entonces, hay dos formas de canalizar ese miedo, de enfrentar ese mm, miedo. Uno es, le digo, es como si fuera un avestruz. Un avestruz que viene y que a un depredador que se la va a comer, un león, un lobo, lo que tú quieras. Bien, ve el avestruz, se asusta, tiene miedo y un avestruz, por mm. ese miedo, ¿qué va a hacer? Va de, ay, ya no quiero ver nada, va a enterrar su cabeza en un Y hoyo y a ahí se va a esperar que quedar, ¿no? pase. Mm, A esperar a que pase. Y la otra avestruz va a correr por miedo y ambas tienen miedo, pero ambas lo enfrentan de mm, diferente forma. Entonces ok, digo, ¿cuál crees que va a sobrevivir? claro. Entonces, y ella me dice, no, pues la que corre. Y yo, pues sí. O sea, porque al final de cuentas el miedo es tu instinto de supervivencia. Y en las relaciones de maltrato, lo que es el enojo y el miedo son indispensables para no merezco esto, no merezco esto, no merecí nada de lo que me hiciste y no tengo por qué quedarme a soportarte. O sea, O ese sea, es pero el enojo que son, necesitamos en la son relación de maltrato. momentos, porque escuché que me comentabas que cuando estás en ese tipo de relaciones o de situaciones, no necesariamente te das cuenta o anulas el enojo para no perturbar a la otra persona. Entonces, lo que Sí, tienes que como que abrazar ese pequeño relámpago de miedo o de enojo para reaccionar y no tratar de ocultarlo o de manejarlo ocultándolo, pues, para que no tomes la reacción adecuada. Entonces, son como cortos momentos de esa valentía a través del miedo y el enojo. sí, de hecho el enojo es bien curioso porque el enojo se reprime. O sea, el miedo sí se siente mucho, pero es un miedo paralizante. O sea, el miedo que sienten las mujeres Mm, víctimas de maltrato es el paralizante, así de la avestruz que esconde su cabeza para no ver lo que va a venir. mm. Entonces, y ese miedo pues las puede tener durante mucho tiempo ahí, ¿no? Y el enojo es una emoción que casi siempre desaparece, no en todos los casos, porque, por ejemplo, hay un tipo de abuso que es el abuso reactivo, que algunos maltratadores lo que hacen es que provocan a la víctima para que ella pues reaccione, o sea, pero ellos primero la agreden, ¿no? Psicológicamente, físicamente, y ya cuando ella reacciona, pues es cuando dicen, ay, es que tú eres una loca, es que ve, no se puede, tú eres agresiva, te pones mal, Mm, no se puede dialogar contigo y que no sé qué, porque cuando la mujer ya sacó su enojo, pero es que ese tipo de ciertas mujeres que no reprimen, no pueden reprimir su enojo y su enojo lo ocupan para reaccionar. maltratarlas más. Y en cambio, y en la mayoría lo que hacen es que el enojo de plano lo perdemos. Entonces, parte del proceso terapéutico como superviviente es encontrar ese enojo, porque todas las emociones básicas, incluido el enojo, necesitan estar ahí por una razón. Entonces, cuando tú no tienes completo tu catálogo de emociones, eh, Mm, las emociones a final de cuentas salen. Y entonces, por ejemplo, en un enojo que está enterrado y que sale en forma de tristeza, pues se convierte en una tristeza patológica. O sea, una tristeza que te quita las ganas de hacer las cosas, porque el enojo es una emoción activa, una emoción que te da energía, es una emoción caliente. mm, Y la tristeza es una emoción fría, es una emoción que te detiene, es una emoción que ah, te baja el ánimo. Entonces, cuando tú estás reprimiéndose, es como si es un fuego, el enojo es el mm. fuego, y entonces tú llegas y le echas Un agua, volcán pues lo con único que algo va a ahí. provocar es Sí. más mal.
O sea, al final de cuentas es malestar, es porque el enojo sigue ahí. Y lo peor de todo es que en las víctimas de maltrato, de repente, pues, ese enojo, cuando te logras alejar del maltratador y no trabajas el enojo de forma adecuada, pues termina saliendo, pues, como si fuera una manguera tapada, que de repente la Mm. destapan, pues Oh. sale así de, ¡uf! Y de repente, pues, ese enojo, pues, termina derivándose, pues, con los hijos o con nuevas Sí, parejas. es lo que te iba a preguntar, que si de repente lo escondes o lo manipulas o lo dosificas con la persona que te está agrediendo en ese momento psicológica y emocionalmente, pero al final lo sueltas de alguna forma y terminas haciéndolo con las personas que menos, que hasta te preguntarán, bueno, ¿qué le pasó? Es como explota de repente en el área donde no debería estar para evitar Sí, problemas, o los más indefensos, sobre todo los hijos, es la parte que no va a tener una reacción contra ti cuando tú tienes estos momentos de enojo, porque al final pues están indefensos, ni siquiera saben lo que está sucediendo. Y tú sí, en optas muchos. también por hacer un maltrato. Eso te iba a comentar que sí, esto no solamente se ve con las parejas, ¿verdad? O sea, hay relaciones, no sé, de padres con hijos, que también tienden a tener este tipo de manipulación, ¿no? Sí, de hecho, las relaciones de maltrato se dan en todos los aspectos y esto del enojo Mm. no es lo único que pasa. O sea, algunas mujeres sí, te digo que el enojo es algunas de, se enojan y reaccionan contra la pareja, pero después se sienten culpables y todo esto. Mm. Hay otras que sí, su enojo pues lo descargan pues con hijos, mascotas o así. O hay otras que no lo descargan hacia ningún lado y que nada más se lo tragan y pues es lo peor porque pues hasta te enfermas, Sí. existen las enfermedades psicofisiológicas, lo que es diferentes enfermedades del corazón, hipertensión, o sea, hay muchas enfermedades que derivan a partir de pues de las emociones no gestionadas. Ujú. Entonces, y que ya son enfermedades que ya están ahí, o sea, que ya se quedaron y pues fue es a Sí. partir de que no trabajaste el estrés, porque pues una persona que está viviendo maltrato vive estrés constantemente, todos los días, los 365 días del Oh. año, casi las 24 horas del día. Y el estrés, pues lo que hace es que te altera las emociones, no puedes enfrentar pues los problemas de la vida diaria, todo el tiempo tu cuerpo está en alerta, todo el tiempo estás preocupada, todo el tiempo tu corazón está palpitando, está generando demasiada sangre, está palpitando muy rápido, o sea, todo el tiempo eso es una Mm. locura para tu cerebro y para tu organismo. Entonces es muy, muy complicado y por eso es la importancia de que, pues para empezar, se salga de este tipo de relaciones, Mm. pero también que se reciba el abordaje adecuado, tanto para las víctimas como para sus hijos, porque de repente hay muchas ocasiones en las que me dicen, es que cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, es Mm. que cómo voy a alejar a mis hijos de él y que no sé qué, o sea, los hijos también las hijas y los hijos son víctimas del maltrato. De hecho, ahí también, pues muchas veces el maltratador pues ocupa a las hijas e hijos para maltratar a la víctima principal o, eh, o los voltea en contra de la propia madre también, o se los quita, o sea, es una locura. Entonces, es importante primero pues que se reconozca que se está viviendo algo así y pues Mm. para poder reconocerlo, las emociones son básicas. O sea, yo siempre hablo mucho del enojo, digo, encuentra tu enojo. Una vez que encuentras el enojo, pues ya es cuando vas a decir, hasta aquí, no quiero esto, no lo merezco. Y ese enojo, pues es lo que pues te puede sacar de ahí. Sí, entonces el gaslighting está dirigido básicamente a alterar tu percepción de tus propias opiniones, de tus propios accesos, de tus habilidades, es cuestionarte constantemente emocionalmente, psicológicamente, sin agresión física. Sí, es de la realidad. De hecho, es prácticamente alterar tu percepción de la propia realidad, de la realidad y de tu entorno. O sea, es una locura lo que pueden llegar a hacer y te pueden llegar a hacer tomar malas decisiones y después ellos culparte por haberlas tomado o decirte que hagas tal cosa y después castigarte que por qué lo hiciste y negar que ellos fueron los que te dijeron. O sea, es una locura y este tipo de personas están ahí. O sea, porque es y no se les nota. O sea, no se les nota, son personas súper sociables, son personas amigables, son personas que de repente parece que son muy acomedidas, Mm. que son bromistas, que son agradables, o sea, este tipo de personas no se ven. Entonces,
como no se ven, la única forma en que vamos a poder defendernos de ellos, porque nadie estamos exentas de vivir maltrato. O sea, eso es otra cosa, que había quien pensaba que solamente las mujeres sin estudios o las mujeres de baja clase social son las que viven maltrato, pero no es cierto. Todas las mujeres Mm, estamos vulnerables de sufrir una relación de maltrato porque ellos saben exactamente identificar tus puntos débiles y identificar el momento en el que se pueden acercar a ti. Entonces, las vulnerabilidades que podemos tener para caer en una relación de maltrato pueden ser mm, circunstanciales, o sea, ocasionales de por la situación en la que estás pasando, o de crianza, o sea, sí, de tu infancia, tu pasado y así, pero ellos van a saber exactamente en qué momento llegar. Y pues es imposible que pues una mujer no tenga ninguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces es importante, pues, por eso la información, es muy importante saber mm. identificar este tipo de maltrato. O sea, no lo vas a poder identificar a la primera, porque sí es muy difícil que lo logres identificar a la primera, aunque hay señales de alarma muy evidentes, ¿no? Como el que tienen 3 días de conocerte y ya te dice que te ama y que se quiere ir a vivir contigo. O sea, a ver, Ok. espérame. Sí. Es Y como pues la es presa, que esperando la no, presa nada más. sí, son cazadores, son depredadores de su propia especie. El doctor Robert Harry, que es el que pues es un psicólogo estadounidense, investigador también que lleva bastantes años investigando sobre este tipo de personalidades, dice que son depredadores de su propia especie, o sea, son cazadores. Entonces, están esperando a su presa, saben cómo llegarle, saben sus puntos débiles, van a actuar exactamente así. Y no O, cambian, o sea, es lo que es más importante de o saber, sea, que no van a cambiar. no, terminan con una relación y ya otra y otra, es constante, es repetitivo. Ujú. Y Y cuáles generalmente son? tienen más de una. Ah, ok. ¿Cuáles son? Eso no lo sabía. Tienen tiempo para todo eso. ¿Cuáles serían Ujú. las... que- co- entiendo que es difícil identificarlos, pero uno como víctima antes de llegar a la supervivencia, ¿cómo podemos, cómo podemos no ser víctimas? ¿Cómo podemos minimizar el hecho de estar tan vulnerables a eso? Entiendo que lo que puedo prever es que uno tiene que tener un trabajo interno, tiene que tener un trabajo propio, un conocimiento interno, un saber qué quieres y qué no quieres, qué es negociable y qué no, qué permites y no a ti y ante los demás, para poder, bueno, por lo menos detectar un poco y si vas a ser atacada por cinco, solamente pueda uno, ¿no? Supongo. Como una medida preventiva, ¿qué se podría hacer Sí. para... Pues lo primero, y yo creo que es algo básico, perder el miedo a la soledad, Ok. porque como mujeres nos han inculcado muchísimo la idea de que tienes que tener un hombre en tu vida. Entonces, eh, Mm, eh, tener este miedo desesperado a la soledad es lo que te hace terminar aceptando cosas inaceptables por tal de no estar sola. ok. Entonces, tener miedo a la soledad es como ir al supermercado con mucha hambre. Entonces Mm, vas a agarrar lo que sea, cualquier comida basura, porque tienes hambre. Entonces ni ok. siquiera vas a buscar algo nutritivo, vas a buscar algo que te sirva, o sea, no vas a buscar nada más que satisfacer tu hambre. Y eso es lo que pasa cuando buscamos relaciones desde el miedo a la soledad. Entonces, lo Ok. primerito para prevenirte es eso, trabajar en el miedo a la soledad. Lo segundo, pues es un proceso, o sea, un proceso terapéutico para definir tu forma de relacionarte, porque luego muchas veces, bueno, no más bien muchas veces, la forma en que nos relacionamos viene de acuerdo a los ejemplos que tuvimos durante Mm, nuestro desarrollo. mm, Entonces, si desde el principio no tuvimos relaciones sanas como ejemplo, pues eso es lo que mm, inconscientemente vamos buscando lo mm, mismo que vivimos, aunque haya sido súper nocivo y todo, pero pues es lo que conocemos. Entonces, tener un trabajo interno, un trabajo terapéutico para saber cómo es una forma sana de relacionarse. Tener esto que dijiste es muy bueno, de cosas que puedo permitir y cosas que no podría permitir. Y sobre todo, estos, bueno, son los límites, tú dar. O sea, cuando tú empiezas a notar que
que estás dejando que pasen tus límites y empiezas a justificar a la Mm, persona, aguas, aguas. Es así de, no, ya. O sea, si tú permites que límites que tienes muy, 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 muy rigurosos y que de repente te descubres a ti misma que ya los estás dejando mm, pasar porque esta persona siga contigo, hay que tener cuidado. Hay otra cosa que también sí, hay que tener un círculo de apoyo, también muy importante, o sea, un círculo de personas de confianza, que sean amigas, que amistades, o puede ser amistades o familia, que sepas que te van a aconsejar, que les importas mucho, que hagas lo que hagas, pues van a estar ahí para ti, que, o sea, un círculo de personas de confianza. Y si en algún momento tú te descubres a ti misma justificando y ocultando ciertas acciones de tu pareja y contándole solamente lo malo, digo lo bueno, perdón, le estás contando solo lo bueno y algo dentro de ti sabe que no le estás diciendo todo, mm, porque si tú les dices todo, como sabes que te quieren, te van a empezar a cuestionar y te van a empezar a decir, entonces si tú te descubres a ti misma no pudiendo contar de tu relación o cosas de tu relación con tus personas más cercanas, también aguas. O sea, ya, también cuidado porque ahí ya, o sea, aunque tú no quieres verlo, ya tú sabes que algo ahí no está bien. Eso interesante. sería como que para prevenir. Y en el caso de pues, las primeras banderas rojas, pues aquí se aplicaría lo de que no todo todo lo que Lo brilla que no es brilla no oro. es oro. Entonces el maltratador va a llegar y se va a presentar como, uy, tu pareja perfecta, deslumbrante, un caballero en brillante armadura y en su caballo blanco y no sé qué. O sea, de lo que tú necesites, él exactamente va a llegar y va a ser una calca de lo que tú Mm, creías que buscabas en una pareja. Y entonces terminas involucrándote con gente que físicamente igual y ni te gusta, pero ellos te tuvieron tan, pero tan investigada que llega un momento en que no sabes ni cómo caíste, pero es que porque supieron exactamente qué puntos tocar. Entonces, si de repente en poco tiempo ya te ves involucrada en una relación y no sabes ni por qué, o sea, que de alguna forma te fue así como que te encandilan, como que mm, es tan abrumadoramente perfecto, es abrumadoramente perfecto. Creo que eso sería la palabra. la Ok. definición. Entonces ya cuando menos te das cuenta, pues ya estás en una relación, ya se metió en todos sus círculos, ya lo conoce, quiere que lo conozcan en todos lados, o por el contrario, aunque ya está muy dentro de tu círculo, nadie, nadie de su círculo te conoce, porque esa es otra. Ok. O sea, de casualmente, pues no, o sea, no, es que para que no se metan en nuestra relación hay que mantenerlo en privado y que no sé qué. O sea, una cosa es mantenerlo en privado y otra cosa es en secreto, porque generalmente pues Claro. también es ahí de que pues lo hacen porque pues como te digo, generalmente suelen tener más de una víctima, entonces pues obviamente algunos no quieren que se les vaya pues las posibles víctimas, ¿no? Entonces hay cosas que pues son muy obvias que se tienen que ver cuando empiezan a invalidarte, o sea, tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de hacer las cosas, también ya es una bandera roja. Cuando empiezan a hacer este tipo de bromas hirientes, así de que, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma, o sea, cosas que, que según simulan que es un juego, pero al final de cuentas te duele. Si algo te duele, si algo te duele y le dices que te duele y lo siguen haciendo, pues ahí también ya estamos hablando que igual es una bandera roja. Si te empieza a aislar de tu gente de confianza, o sea, si de repente, y no te lo dicen directamente, la mayoría no te lo dicen directamente, que te empiezan a decir, es que tu amiga seguramente te tiene envidia, es que tu mamá me mira mal, es que no sé qué, y entonces te van aislando así poquito a poquito. O cuando te hace dudar de cosas que tú viste, pues, bueno, serían las primeras alertas ya de gaslighting incluso, ¿no? Empieza a negar cosas que pasaron o te das cuenta que es muy bueno para mentir. O sea, que una mentira tras otra mentira, o sea, que tiene una habilidad así como que, y que no se le nota cuando miente. O sea, porque de verdad no se les nota. También el que llega y el típico, mis ex eran unas locas, mis ex estaban locas, ninguna se me supo valorar. Yo siempre fui así como el que siempre se presenta como la víctima de sus relaciones anteriores, también cuidado. También los que pues empiezan a decir que cuando te hacen algo, cuando te lastiman, decir que tú les provocaste. Es que tú me provocaste.
es que yo no soy así, pero es que tú sacas lo peor de mí, o cosas Mm. así. O los que después de pues una agresión, una agresión puede ser psicológica o física, o sea, cuando yo digo agresión no necesariamente es un golpe, o sea, que jugaron con tus sentimientos, que te dejaron plantada, que te bloquearon, porque de repente eso que te bloquean de la nada por una discusión, eso también es otra bandera roja, que te bloquean de la nada por una discusión, que te dejan de hablar y cosas así. Entonces los que se presentan y te tratan como si nada hubiera pasado. Así como que, y tú después de que estuviste súper mal emocionalmente y llegan presentándose así como que nada pasó. Entonces eso también es otra bandera roja. Y en el caso de, pues, o sea, podríamos mencionar Sí, muchas sí. señales de alarma. De hecho, para quien pues esté viéndote, hay un recurso muy bueno que es del Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad de México, que crearon lo que se llama el violentómetro, que es un medidor de violencia. Está del 1 al 30. Es una maravilla. Yo digo que es un regalo de México para el mundo, porque empieza, o sea, el punto 1 es bromas hirientes, y de ahí va escalando. Caricias agresivas, golpear jugando, eh, destruir artículos personales, y así va escalando, 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 hasta que el último es feminicidio. Bueno, si Entonces, y quieres, son, me envías el link o la información de poner, yo lo coloco en el pie del podcast para que las personas que deseen consultar, pues mayor detalle lo puedan conseguir allí. Me parece excelente esa ah, observación. Sí. perfecto. Este es un super medidor de violencia, y en el caso, o sea, ese para Ujú. las que están viviendo maltrato, que ojalá logren tener la fuerza para salir, y si no, pues aquí estamos, somos una red de apoyo internacional, les podemos entender porque nosotros también ya lo vivimos y superamos, y es difícil que alguien que no haya vivido esto, pues pueda entender todo lo que pasa en tu cabeza y lo difícil que es. Entonces nos sostenemos unas a otras. Pero también en el caso de cuando es una persona que tú quieres, o sea que hay Mm. cosas que también se pueden notar. O sea que si cancela los planes de último momento, que si te das cuenta que reacciona, que se comporta de una manera y otra manera cuando está con él, o que si siempre tiene prisa por irse, o que si Mm. no acepta las invitaciones a salir a menos que vaya él, o te las acepta y de último momento te cancela. O sea, ese tipo de cosas también pueden ser señal de que una persona Ok, está viviendo esas son maltrato. Entonces, en la fundación, alarmas de que tú puedes darte cuenta de alguna persona cercana a ti que te puede decir que algo puede estar sucediendo. Ok, ok. así es, así es. Y entonces en este tipo, pues ahí lamentablemente, pues no siempre podemos ayudar a las personas, porque pues la persona tiene que también querer Querer. recibir ayuda. Mm, Pero ujú. si tú detectas que una persona podría estar viviendo maltrato, pues a veces hablarle un poquito de cómo son las relaciones, o invitarla al grupo de apoyo que tenemos, por Mm. ejemplo, donde puede Sí. ver, nada más estando ahí, puede ver la información que compartimos, o sea, y ya que buscando que en algún momento pues ella esté lista para salir de ese maltrato, pero el primer paso es que alguien le dé la información y le enseñe que no maltrato. Entonces, en la Fundación Ana Bella, de hecho, desarrollamos lo que es el decálogo para ayudar a una amiga que está viviendo maltrato, sobre cosas que le tendrías que a una superviviente le gustaría que le hubieran dicho cuando ella estaba en esa Mm, relación de maltrato. Es como pregúntale cómo está, escúchala sin juzgar, hazle ver que ah, tiene una amiga en quien puede confiar, créele, o sea, cosas así que pues, serían súper básicas, ¿no? Pero que son esenciales para que pues las mujeres se atrevan a romper el silencio y que pues se acerquen más no, exacto. Es bueno tener a esa estar libres herramienta, de... porque no sabes en qué momento tú o cualquier persona alrededor tuyo puede salvar vidas, es lo que hemos conversado. A través de estas redes de apoyo, cualquier paso, cualquier mínimo paso que des, como decía, bueno, no vas a salir de una vez de la relación o de ese ambiente que te tiene tóxico donde estás, sino un pasito a la vez, un mensaje que veas al día, algo que te vaya creando ese estado de conciencia de que algo puede estar sucediendo hasta que pues estás abierta al cambio, pues. Pero es un proceso de poco a poco, no es algo inmediato. Ujú, Sí, coméntanos un poquito más de qué se así trata la es. Fundación Ana Bella
a la cual tenemos el gusto de pertenecer, coloca la orden en tu red social y las redes sociales de Ana Bella y para que te puedan contactar cualquier requerimiento como psicóloga o a través de la fundación. Y así nos despedimos el día de hoy, agradeciéndote inmensamente. Ha sido una clase para mí, para seguir, aparte de lo que ya estudio, con lo que nos pones con los videos, a aprender sobre este tema. Sin embargo, pues vinieron a mí cosas que no había considerado y que me parecen interesantísimas y sé que este podcast va a ayudar a muchísima gente a entrar en conciencia, a hacer apoyo y a entrar en una realidad bueno, que si das los pasos adecuados en el momento adecuado, puedes tener unos excelentes resultados como han sido los tuyos en tu crecimiento estos últimos 10 años. Pues la Fundación Ana Bella surgió en España. Somos básicamente supervivientes ayudando supervivientes. Entonces, se llama Ana Bella porque la mujer que lo creó se llama Ana Bella Esteves. Ella, después de 11 años de maltrato, decidió alejarse de la violencia, pero fue una situación muy complicada donde él ya estaba en la cárcel y aún así dentro de la cárcel él intentó matarla, fue en una visita conyugal y nadie la ayudó. Entonces y ya Mm, cuando ella sale ella terminó en una casa de acogida, en un refugio, y saliendo del refugio, pues ella se vio así, pues, con los hijos pequeños, mm, sin una ayuda, porque dependía completamente de él. Y en España, pues les dan una cantidad de dinero por haber sido víctimas, y es así como que no pueden aspirar a más. Entonces ella dijo, pues es que yo ya no soy una víctima, soy una superviviente. Entonces esto no es todo lo que soy. Entonces ella dijo, pues es que así como yo, seguramente hay más supervivientes y no es justo que nos hagan mm, sentir como que pues no somos suficientes y ya no ujú, valemos. Entonces ella se decidió a hablar en público en uno de los canales más conocidos de España sobre lo que había vivido una de las primeras mujeres, si no es que la primera mujer en España que se atrevió a hablar a cara descubierta de que ella había vivido maltrato. Y a partir de ahí, pues muchas mujeres la llamaron. La primera mujer que ella ayudó se quedó en su casa y esa ayudó a otra y luego a otra y luego a otra y fue ahí como surgió la Fundación Ana Bella. Esto fue en España, pero en 2018, 2017-2018 fue cuando pues Ana Bella recibió una llamada y entonces afortunadamente la contestó, pero pues era la llamada de una mujer que estaba a punto de suicidarse porque su pareja la había agredido, la había apuñalado. Él estaba en la después de un mes de estar en el refugio y así, y encuentra su sangre seca y ella lo estaba extrañando. Entonces dice mm, que me quiero matar. O sea, ¿cómo es posible que lo esté extrañando, no? Entonces, pues ya Ana Bella habló con ella y así. Entonces, ya en ese momento Ana Bella dijo, bueno, así como estoy yo en España y claro, soy superviviente y tengo un teléfono y una mujer pudo recibir ayuda a través de un teléfono en todo el mundo, debe de haber más mujeres con un móvil, con un ordenador y también son supervivientes y también pueden ayudar. Y fue por lo que hizo la convocatoria internacional a través del video de Playground Do, que es Lo nuestro es amor o muerte. Fue un video muy conocido que por ahí lo pueden ver. Y es así como llegó pues la magia de la tecnología. sí. Llegó pues a todo el mundo y a partir de ahí pues empezamos a acercarnos mujeres de diferentes partes del mundo y se hicieron diferentes asociaciones locales. Está Vidas Resilientes en Argentina, está Latiendo Juntas en Guatemala, Fundación Ana Bella México, Renace Mujer Perú. Entonces, y hay todavía algunas más en puerta y seguimos saliendo más. Y pues ahí igual, o sea, se reclutan a las voluntarias, se les capacitan, depende de las habilidades de la voluntaria, pues es lo que nos pueden ayudar. Algunas que son supervivientes, pues nos pueden hacer acompañar a las mujeres, o sea, ser sus amigas, porque a final de cuentas, cuando estás en una relación de maltrato te quedas sin amigas. Entonces, nosotras es de, pues bueno, aquí tienes una amiga en la que puedes confiar, en la que con la que puedes contar, que tiene una preparación para poder ayudarte y además que vivió y superó lo mismo que tú. Entonces, eso es una cosa increíble, lo que he visto, que yo creo que es una de las cosas que más nos Mm, distinguen. O sea, poder darle una red de apoyo a las mujeres que se han quedado sin apoyo es maravilloso y poder llegar
pues literal, salvar vidas, o sea, es algo maravilloso que al final de cuentas, Mm, como yo les digo, o sea, sí, ustedes son las que se salvan, o sea, nosotras les tendemos una mano, nosotras estamos ahí para apoyarlas, pero al final, pues el mérito es de ellas, o mm, sea, ellas son las que salvan sus vidas, ¿no? Pero, y es como así, es así como funcionamos, entonces, pues estamos, como pues somos a nivel mundial, entonces principalmente, pues estamos a través de redes, ¿no? De Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube. Nos pueden encontrar como Fundación Anabella, así, Fundación Anabella, tanto en nuestro grupo de apoyo se llama Red de Mujeres Anabella. Eso sí, es grupo solamente para mujeres, es grupo privado. Entonces, sí, pues es importante que contesten las preguntas y que pues tengan un poquito de paciencia para ser aceptadas. Por eso es importante que contesten las preguntas, porque luego no contestan las preguntas y pues Hay más no se trabajo que les hace, hacer. hay más trabajo que hacer porque pues cuidamos mucho la privacidad de nuestras miembros. Para no ponerlas en peligro, es necesario verificamos perfil por perfil. Y aparte Así es. tenemos el Red de Empoderamiento Financiero, que es otro grupo de apoyo para las víctimas y las supervivientes, donde les ayudamos, pues se les va, este proyecto apenas está empezando, que es algo que ya se hacía en España, pero ahora se está haciendo a nivel internacional también para ayudarlas a emprender o a mejorar sus emprendimientos o capacitar para obtener un trabajo, o hacer su currículum, su orientación vocacional a la que se pueden dedicar, porque también hay muchas que han estado tanto tiempo con el maltratador que luego ya no saben ni a qué se pueden Mm, dedicar, ni qué les podría gustar o ni en qué son buenas. Entonces también podemos ayudarles en eso. Entonces todo esto es así como funcionamos. Bueno, eso es en cuanto a la página de la fundación, o sea, las redes, la Fundación Anabella. Y yo pues y de manera personal, pues soy creadora de contenido. Entonces en TikTok, en Facebook, en YouTube, tengo mucho contenido, muchos videos de qué hago desde mi propia experiencia o mis conocimientos como profesional o que surge a partir de casos que apoyo y así que yo sé que muchas más mujeres necesitan escucharlo o cosas de salud mental o de recuperación del maltrato y así. Entonces a mí me pueden buscar como Lore Links. Lore Links. LORELINX. Tanto en YouTube como en TikTok y en Instagram. En Facebook también. sí. Lorelins. Sí, de todas Y maneras, yo Psicolau. Estoy en como Psicolau en sí, Facebook. en la cajita de descripción, de todas maneras voy a dejar tus redes sociales y la de la Fundación Anabela para que sepan que es una opción que tienen todas las mujeres que después de este podcast puedan identificarse con algunas de las cosas que Laura ha comentado y se sientan en la libertad pues de por lo menos tratar de formar parte del equipo, van a recibir capacitación, apoyo, es una red bastante amigable, es bastante acogedora y responsable y de mucha reflexión, es de mucho, se te trata como una superviviente. En realidad lo que se trata es de reconocer el estado en que estás como víctima o en la situación que ya pasaste como superviviente, pero más que todo enseñarte que hay un después de esta situación, que es lo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que no eres lo que has sido, sino que tienes oportunidad de ser mucho más y se te brindan las herramientas para ello. Así es. Somos más que lo que nos pasa. Así es. Somos más que los que nos pasan. Estoy Así muy es. agradecida, Laura, por tu tiempo, por tu intervención, por tus conocimientos, por tu experiencia, por exponerte y por dar a conocer tu historia, que pues mucha gente puede o no identificarse, pero que puede ayudar. Y eso es una de las razones por las cuales o el propósito de este podcast, brindar herramientas y oportunidades de mejora para las personas profesional y personalmente. Y te agradezco mucho que hayas decidido colaborar en este proyecto. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta estar aquí. Pues esperemos que este podcast sea de mucha ayuda. Y pues a quien esté pasando por algo así, pues solo recuerde que no está sola. Aquí estamos, somos muchas a nivel mundial y podemos ayudarlas y entenderlas.